Bueno, pues voy a tratar de ser breve. Ay, creo que ahora sí, que se escucha mejor. Em, este tema me voy a cambiar de lugar. Creo que estoy más cómoda aquí. Eh, bueno, en lo que arreglan esto, creo que todos hemos tenido pacientes con fibromialgia y pues este tema lo hice con toda la intención de que todos entendamos los conceptos sobre esta enfermedad que por muchos años se tomó como una enfermedad psiquiátrica, como una enfermedad que no existe, como una enfermedad en la que el paciente somatiza, una enfermedad en la que realmente el paciente no tiene lo que dice que tiene, ¿no? Entonces, creo que ya se logró. Listo. Entonces vamos a empezar con la introducción. Voy a hablar un poquito de la epidemiología, luego la fisiopatología, manifestaciones clínicas, los criterios de clasificación, que en realidad no voy a tocar mucho el tema de los criterios porque el diagnóstico es clínico meramente. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física, laboratorios, el diagnóstico diferencial, herramientas de tamizaje, el tratamiento y conclusiones? Es más breve de lo que parece en el índice. Pero vamos a empezar con que es un desorden, para empezar, con el procesamiento central aferente, que es crónico, inflamatorio, no autoinmune y que lleva a un síndrome doloroso difuso. En conclusión, es una enfermedad que genera una amplificación generalizada del dolor. Esta presentación que les voy a dar a ustedes es la presentación que yo les doy a mis pacientes, ¿no? Esto porque esta enfermedad viene acompañada de dolor generalizado, fatiga, ay, perdón, a ver ahí, fatiga, rigidez, alteraciones en el sueño, problemas cognitivos y desórdenes del estado de ánimo. A ver ahí. A ver ahí, ¿me escuchan? Perfecto. Entonces viene acompañado de dolor generalizado, fatiga, rigidez, em, alteraciones del sueño, problemas cognitivos. O sea, los pacientes sí te dicen se me están olvidando las cosas, desórdenes en el estado de ánimo. Muchas veces viene acompañado de depresión y ansiedad. Y pues quiero que sepan que es la segunda enfermedad reumática más común. O sea, realmente lo veo mucho más que la artritis y está subdiagnosticada. Su prevalencia es del 2 al 8% de la población. Puede presentarse a cualquier edad. Tengo niñas con fibromialgia y la edad promedio sí va de 30 a 55 años y su prevalencia en realidad es similar entre países y culturas y etnias, ¿no? Realmente en Estados Unidos se calcula que es del 6.4%, Brasil 2.5%, Dinamarca 0.7%, Turquía 8.8%, o sea, es muy variable, pero en realidad no hay como tal un consenso de en qué lugares hay más prevalencia. Se sabe que tenemos y que la etiología es desconocida y que los factores que contribuyen pueden ser variables y que tiene una predisposición ambiental y una predisposición genética. ¿A qué me refiero con genética? Es poligénica, como sabemos en todas las enfermedades reumáticas no hay un absoluto, o sea, no porque tu mamá tenga artritis reumatoide tienes artritis reumatoide, lo mismo pasa con la fibromialgia. Pero en estudios de gemelos se vio que el 50% de riesgo para desarrollar fibromialgia si se tienen estas alteraciones genéticas como polimorfismos, sobre todo en los transportadores de neurotransmisores como la serotonina, como el 5-HT, como el COMT, transportadores en receptores de otros genes como el glutamato, cannabinoides y alteraciones en la respuesta atenuada de respuestas neuroendocrinas al estrés. ¿Qué factores ambientales vamos a tener? El 50% de los pacientes tienen un trauma. Por ejemplo, tengo muchos pacientes en Iztacali, sobre todo con trauma en columna. Esto por accidentes de cualquier tipo, hernias de disco. Infecciones como Epstein-Barr, Lyme, fiebre Q, hepatitis virales, estrés psicológico e incluso vienen con enfermedades psiquiátricas, ¿no?
Aquí yo siempre les digo, no podemos decir que fue primero. Vivir con dolor crónico definitivamente va a detonar eventualmente ansiedad y depresión. Y pues existe una asociación con otras enfermedades reumáticas. Del 10 al 30% de los pacientes con estas enfermedades van a desarrollar fibromialgia a lo largo de la vida, sobre todo osteoartritis, artritis reumatoide y lupus, ¿no? Ay, no. Esto sí se ve horrible y como que era lo más importante. Lo voy a tratar de hacer poco a poco, pero quería justo que entendiéramos cómo está el desorden en el procesamiento central, tanto en la percepción del dolor como en la finalización de la sensibilización central. Entonces, suponiendo que no tenemos aquí, tenemos nosotros la sustancia gris y en la sustancia gris van a bajar hacia las vías aferentes por las fibras de dolor. Las fibras de dolor son las fibras C y A delta y estas fibras llegan al cuerno dorsal. Lo normal es que las sustancias sean pues de manera normal y esta, ¿cómo? Entonces, bueno, lo que sucede es que en la amígdala, en la corteza prefrontal, en la corteza cingulada anterior, esta red que involucra la respuesta emocional, cognitiva y autonómica del dolor, se presenta un daño. Y entonces se genera un estímulo prolongado y continuo, gracias, en las fibras C, que quedamos que eran las del dolor, que antes no respondían y ahora responden, pero no nada más responden, sino que responden con señales espontáneas que se perciben como dolorosas, cuando en realidad es una percepción que no debería de ser dolorosa. Entonces, se genera una sensibilización periférica a un abrazo, a una vibración, a una temperatura. Cuando hace frío, sienten mucho dolor. Cuando hace mucho calor, se vuelven como muy irritables. Y esto es porque la percepción del dolor tiene una conducción alterada en la zona no mielinizada. Ahora, ¿qué pasa al revés? De aquí, lo que empieza a pasar en la zona mielinizada, se conducen rápidamente los estímulos tanto mecánicos como térmicos. Hay mayor sustancia que se secreta cuando hay dolor, que es la sustancia P. En los cuernos dorsales, las neuronas se vuelven hiperexcitables y estas neuronas entonces transmiten de manera más temprana y expansiva hacia la sensibilización central. Entonces el cerebro percibe esto que no es doloroso como doloroso por esta expansión e hipersensibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales sustancias que se han visto alteradas? La serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Se han visto que en líquido cefalorraquídeo estas sustancias están alteradas, que la sustancia P también está alterada y aunque no es un estudio que hacemos de rutina en aquellos pacientes en los que se empezó a estudiar la fibromialgia, se identifica la alteración tanto en el cuerno dorsal como en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa con la sensibilización central? Contribuye a que tenga el paciente fatiga, alteraciones cognitivas, alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo. Y esto porque hay una potencialización nociceptiva periférica, como la respuesta al dolor, que amplifica en el sistema nervioso central y se vuelve un círculo vicioso interminable, ¿no? En donde se encontró en estudios de neuroimagen en el que se veía que el flujo sanguíneo en tálamo y en el núcleo caudado aumenta el flujo hacia la ínsula y entonces la corteza cingulada, que son estos puntitos acá, anterior y la corteza somatosensorial está más estimulada. Entonces se comprobaba cómo es que estos pacientes realmente tienen una percepción real alterada a un estímulo no doloroso, como si realmente estuvieran percibiendo mucho dolor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? El paciente se puede manifestar con lo que sea, desde dolor generalizado de cabeza a pies, desde dolor tipo neuropático, como parestesia, sienten como punzadas, como dolor físico, dolor mental, tienen rigidez matutina, esta rigidez que no supera los 60 minutos, o sea, es una rigidez de una hora, tienen ansiedad, depresión, tienen alteraciones en la concentración, en la memoria de corto plazo, insomnio, tienen alteraciones incluso en el sueño no reparador, se quejan mucho de que se duermen 12 horas continuas, pero no sintieron que descansaron, tienen
alteraciones visuales, tienen fotofobia, tienen geroftalmia, tienen inestabilidad a la percepción táctil, ¿no? O sea, pueden sentir algo como que no se siente normal y tocan algo y así lo perciben, variaciones en la respuesta al calor y al frío, suelen tener pacientes migraña, son esos pacientes migrañosos que no responden como a tratamientos convencionales, dismenorreas, vulvodinia, disuria, y esta hipersensibilidad a los olores y a los sonidos. Es estas personas que dices que huele muchísimo a cloro y es que huele mucho a lo que sea que esté en el ambiente, cuando realmente, pues, tal vez no, ¿no? Eh, Aquí nos pasamos a la parte de cuánto tiempo deben de tener los síntomas, por lo menos 3 meses, y que no exista otra explicación al respecto, ¿no? Entonces, estos síntomas, actualmente usamos la escala de WIPI o WPI, que ya no son los 18 puntos dolorosos que se usaban antes, sino son zonas dolorosas, ¿no? O sea, la parte superior del brazo, la parte inferior del brazo, la parte inferior de la pierna, ¿no? Entonces cambiaron estos puntos gatillo a zonas dolorosas en el cuerpo. Son 19 zonas dolorosas y no hay un puntaje específico para que existan y se deben de considerar alteraciones somáticas o síntomas somáticos cuando son síntomas leves, moderados y graves, y entonces se hace como un cuestionario sobre qué tanto está afectando su calidad de vida. Estos son los 19 puntos o 19 zonas que comentaba, y estas son las alteraciones que comentaba de las zonas somáticas. Entonces, ¿a qué me refiero? Fatiga, el paciente dice, tengo fatiga nada, leve, moderada o grave. Yo siempre les pregunto, ¿tu fatiga es del 0 al 10? 10 es si por mí fuera no me pararía de la cama y 0 es ahorita puedo correr un maratón. Y la mayoría de los pacientes siempre están en 3, siempre están en un 10, siempre están en un 9. El sueño no reparador y los síntomas cognitivos también se puntúan de la misma manera y casi siempre también de manera inicial están en 3, ¿no? ¿Qué clasificaciones tenemos? En realidad ha cambiado con el tiempo. En 1990 había una clasificación, se usaban los 18 puntos. En el 2010 cambiaron a los puntos de WIPI, le digo yo, pero WPI, y las modificaciones en el 2011 agregaron esta parte de la suma de síntomas en los últimos 6 meses, como cefalea, dolor o cólicos en el abdomen inferior y depresión. A finales del 2011 se agregaron el dolor generalizado definido como dolor en al menos 4 de 5 regiones, y el diagnóstico de fibromialgia se hizo válido independientemente de otros diagnósticos y no excluye la presencia de otras enfermedades. O sea, puedes tener lupus y fibromialgia o puedes tener cualquier enfermedad crónica como una bronquitis crónica y fibromialgia. Y actualmente, pues solo se han agregado ciertas alteraciones como en el sueño o la fatiga. ¿Qué condiciones hay asociadas? Hay cefalea tensional, la migraña, como comenté, se presenta hasta en el 60% de los pacientes, síndrome de intestino irritable en el 40% de los pacientes, síndrome de piernas inquietas en el 15%, frecuencia o urgencia urinaria, estos pacientes que tienen un ego limpio, pero que de todas maneras dicen es que me arde muchísimo al orinar, dismenorreas, dolores pélvicos crónicos, síndromes uretrales, disfunción temporomandibular, hipersensibilidades múltiples a compuestos químicos, lo que decía del olor y alteraciones autonómicas, incluso como síndrome seco y fenómeno de Raynaud. A la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Nada. No es relevante, vamos a encontrar dolor generalizado, hiperalgesia, alodinia, y realmente no es diagnóstica, tiene poca validez y es poco reproducible, y no te descarta otra patología. O sea, puede tener el paciente de primera línea, o sea, de primera vez que lo veas, fibromialgia, y no quiere decir que no pueda tener Sjögren o que no pueda tener depresión o que no pueda tener otra enfermedad autoinmune u otra enfermedad neumológica, renal, la que sea, ¿no? En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Nada, no hay un marcador específico, no es de utilidad y solo sirve para descartar otros diagnósticos. Sí tengo pacientes que tienen anticuerpos positivos porque sí tienen una enfermedad autoinmune, pero también tienen fibromialgia. Ejemplos son todos estos. Miopatías pueden ser metabólicas, gastrointestinales son pacientes con hepatitis, enfermedad celíaca, hemocromatosis, infecciosas como endocarditis, VIH, depresión, abuso de sustancias, metástasis, linfoma. O sea, puede tener cualquier enfermedad y no necesariamente descartarse la fibromialgia, ¿no? ¿Qué herramientas usamos? Usamos Fibromialgia Rapid Screening Tool, FibroDetect o Simple
Fibromyalgia Screening Questionnaire. Honestamente, yo realmente, solo con lo que les acabo de mencionar antes, de los puntos dolorosos, la alodinia, preguntar sobre la fatiga, el sueño no reparador, las alteraciones cognitivas, ¿es suficiente? En realidad, eso es lo que se pregunta en esto, ¿no? Entonces, ejemplo del el Rapid Screening Score es, ¿tienes dolores por todo el cuerpo? Sí, no. Los dolores vienen acompañados de fatiga general permanente, sí, no. Los dolores son como quemaduras, descargas eléctricas o calambres, si no. Los dolores vienen acompañados de otra sensación anormal como pinchazos, entumecimiento, adormecimiento u hormigueo por todo el cuerpo. Los dolores vienen acompañados de otros problemas de salud como problemas digestivos, problemas urinarios, dolor de cabeza o piernas inquietas. Y estos dolores son una repercusión importante en tu vida diaria. Si tienes sí a más de 2, es muy probable que tenga fibromialgia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento aquí, y se los digo a mis pacientes, es no hay un tratamiento. Se tienen que hacer las 4 cosas. Si hacen una, mejoran un 10%, si hacen 2, mejoran un 20%, si hacen 3, mejoran un 30%, y si hacen las 4, mejoran un 50%. Sí, sí es una enfermedad de difícil control y es muy importante, primero, entender la enfermedad, asegurarle al paciente que su condición es real, que su sufrimiento es legítimo, que no están inventando y que aunque es discapacitante no es progresivo. Nunca se van a quedar en cama realmente porque tengan un problema orgánico. Y es súper importante que tengan técnicas de higiene del sueño. O sea, nada del celular para dormir, nada de la tele para dormir. Tienen que tener una rutina clara, 1 hora antes de dormir, luz tenue, rutina como de relajación, nada de dispositivos, programas para reducción del estrés y consultas psiquiátricas si es necesario. Ejercicio, el ejercicio es pivotal. No hay paciente con fibromialgia que no pueda, o sea, que tenga que no hacer ejercicio. No existe. Todos los pacientes necesitan hacer ejercicio por lo menos mínimo 20 minutos 3 veces por semana, ejercicio aeróbico y anaeróbico. Tengo pacientes que en su casa ponen un video y en su casa hacen sus 20 minutos de movilización. Y hay que hacer modificaciones en la dieta y pérdida de peso en aquellos que es necesario hacer esta intervención. Se ha visto que hay una dieta, que la dieta de predominio basada en plantas es una dieta en general antiinflamatoria para todos los pacientes reumatológicos, pero sobre todo en fibromialgia ayuda bastante, ¿no? Entonces yo incentivo a todos ustedes y a los pacientes con fibromialgia a tener un día de la semana completamente vegetariano, en el que no desayunen huevos, salchichas, jamón, se echen sus taquitos de verduras, porque aquí sí digo quesadillas de verduras me van a linchar, que coman un bowl de verduras, una ensalada, un arroz con lo que quieran, ¿no? Y que se cenen fruta o al revés, ¿no? Pero que ese día no coman proteínas y vean cómo se sienten al otro día y vean cómo sí tienen más energía. No estoy diciendo que tengamos que ser vegetarianos, pero sí como el hacer una modificación en un solo día de la semana puede hacer que cambie completamente tu día. ¿Qué tratamientos farmacológicos hay? Tenemos duloxetina, aprobada por la FDA, milnacipirina, aprobada por la FDA, la amitriptilina, pero no está aprobada por la FDA, y anticonvulsivos como pregabalina y gabapentina. Sabemos que tienen efectos adversos, esa es nuestra principal limitante. Mis pacientes se quejan mucho de es que estoy mareada, es que tengo mucho sueño, es que me seca mucho la boca, es que tengo taquicardia. No se trata de que sufran más con el medicamento, se tiene que encontrar un medicamento para cada paciente. Existen otras opciones como analgésicos, tramadol con paracetamol, ciclobenzaprina, etcétera. Y cada paciente es completamente diferente. Hay pacientes a quienes les dan quetiapina, incluso los cannabinoides. Se ha visto en ciertas series de estudios que el CBD puede ayudar, sobre todo el CBDA, ¿no? No está aprobado tampoco por la FDA, pero hay estudios que ya han contribuido en estas cosas. Sí, sí tengo pacientes que toman sus gotitas de CBD y les llegan a ayudar. En realidad, siempre que no les perjudique y no sea un problema como de adicción, porque hay una línea muy delgada en esto, no tengo ningún problema en que lo tomen si les está ayudando en los síntomas como que más repercuten en su vida, ¿no? No hay un estándar de oro, se prefiere la combinación de medicamentos y normalmente se inicia con un inhibidor de recaptura de serotonina seguido de un anticonvulsivante. Yo la verdad es que empiezo al revés, empiezo con anticonvulsivantes o con pregabalina
y ya después agrego un inhibidor de recaptura de serotonina. No siempre toleran la duloxetina, entonces me ha ido muy bien con el citalopram, por ejemplo, con sertralina, sobre todo de acuerdo como al paciente, ¿no? Hay pacientes más depresivos, hay pacientes más ansiosos, hay pacientes como que tienen las dos, etcétera. Hay que ayudarnos o apoyarnos del psiquiatra siempre. Y la psicoterapia es súper importante, sobre todo terapia cognitivo-conductual, porque hay que enseñar al paciente a que pueda dirigir su vida. ¿A qué me refiero? Va a haber estresores toda la vida, todos tenemos estresores, y el paciente tiene que identificar cuáles son los que repercuten más en su salud y si son modificables, no modificables, o si sí realmente estos estresores sí están en su cabeza y está haciendo una tormenta en un vaso de agua que está exacerbando sus síntomas de fibromialgia. La verdad es que aquí yo trabajo con una psicóloga que aparte es maestra de yoga y les va súper bien. O sea, realmente con la terapia cognitivo-conductual, con la dieta, con el ejercicio y con los medicamentos, sí puedo decir que sí les mejora la vida muchísimo. Sí, sí van a tener días malos. Definitivamente esta enfermedad tiene muchos días malos, pero la idea es que haya más días buenos, ¿no? Se pueden hacer tratamientos no farmacológicos complementarios que no repercuten en la salud, pero que tampoco tienen, como que no están comprobados que funcionen. Acupuntura, hipnosis, tai chi, terapia de spa, complementarias como termoterapia, crioterapia. Tengo pacientes que toman flores de Bach, etcétera. No pasa nada, siempre y cuando no sea deleterio, tampoco es un problema. Y pues en conclusión, el dolor crónico es el resultado de la interacción entre factores neurofisiológicos y estresores socioambientales. Es necesario que el tratamiento sea multimodal y que sea individualizado. No hay una receta para la fibromialgia. Realmente me encantaría que hubiera como de que llega el paciente y, sí, aquí está tu medicamento. No existe, no se puede, cada paciente se ve de manera diferente, cada paciente es muy distinto y cada paciente tiene estresores y detonantes muy diferentes. Esto.